Hola, ¿qué tal, demostradores? Bienvenidos a otro nuevo video del canal. Hoy día lo que vamos a hacer es la demostración de la fórmula de volumen de revolución generado por la rotación de una función f de x sobre el eje x. ¿A qué fórmula hago referencia? Sería la siguiente. Nosotros tenemos el volumen, sería igual a pi por la integral de a a un b del f de x elevado al cuadrado diferencial de x. Seguro en alguna oportunidad lo habrás visto esta fórmula, ¿no? Cuando nosotros queremos hallar el volumen de un sólido en revolución. También se puede escribir de otra forma. Podríamos tener aquí el valor de pi, la integral de a hacia b, y en vez de f de x colocamos un y cuadrado. También se puede escribir de esa forma. Incluso en libros también lo expresan así. Entonces lo que vamos a hacer, sin más rodeos, es demostrar esta fórmula. Antes de empezar con el video, ya saben que deben suscribirse al canal, compartir el contenido y dar un like. De esta forma me ayuda bastante a que el canal siga creciendo y así poder subir más contenido con respecto a estos temas. Así que no te olvides de ello. Anteriormente habíamos demostrado otra fórmula parecida a lo que tenemos aquí, del área de un sólido en revolución. Lo hemos demostrado aquí en este canal. Si no lo has visto, lo estoy dejando en la descripción y también una tarjeta para que lo puedas visualizar. En este caso, lo que vamos a demostrar es el volumen de un sólido en revolución. Cuando hablamos de un volumen de un sólido en revolución, es que hay una área determinada que, al ser girado sobre un eje, lo que va a hacer es generarse un volumen. Vamos a dibujar o vamos a hacer el gráfico correspondiente para ubicar esas dimensiones o las funciones que vamos a observar en la fórmula. ¿De acuerdo? Vamos a colocar nuestro eje X y vamos a colocar una función cualquiera. Yo podría colocar esto. Ahí está, una función f de x. Ahí está, una curva. Entonces lo que vamos a hacer es, obviamente, girar esta función f de x sobre el eje x. Y al girarlo, vamos a obtener un sólido en revolución. Pero esto sigue hacia el menos infinito y más infinito en el eje x, ¿no? Tenemos que limitarlo, ¿de acuerdo? Tenemos que limitarlo. Vamos a limitarlo. Aquí tendríamos desde A hasta B. Muy bien, ya lo hemos limitado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a girar? Lo que vamos a girar es toda esta área sobre el eje X. Y al girarlo, ¿qué vamos a obtener? Ya lo había dicho, un sólido en revolución. Básicamente, tendríamos la siguiente figura. Como pueden ver, se ha formado este sólido. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a hacer para hallar el volumen de ese sólido? Nos vamos a ayudar del concepto de el volumen de un disco o la definición del volumen de un disco. ¿A qué es igual el volumen de un disco? Es igual a pi por radio al cuadrado multiplicado por su altura. Esta altura lo podemos asociar como el grosor que tuviera ese disco. Recuerden que el disco es de esta forma, ¿no? Ahí está el disco. La altura sería esta distancia, y el radio sería desde el centro hacia el costado. Si nos damos cuenta, es parecido al volumen de un cilindro. El volumen de un cilindro, que es igual, la misma fórmula, pi por radio al cuadrado por altura, sino que en un cilindro la altura es mucho más grande. En cambio, el volumen de un disco es pequeño, ¿de acuerdo? Es más pequeño. Entonces, si nosotros queremos hallar el volumen de un disco, utilizaríamos esa forma. Pero ¿por qué hago referencia al volumen de un disco en este caso? Porque si podemos observar un poco más o imaginarnos, todo este sólido que se ha generado lo podemos componer por pequeños discos continuos, uno seguido del otro, para poder formar lo que es este sólido en revolución. Podría colocar, por ejemplo, aquí un disco. Vamos a colocar un disco de esta forma, solamente de manera referencial nada más. Ahí podemos observar un disco, en la cual sería esto. Ahí más o menos la idea. Ya es un disco que lo he puesto ahí como un pequeño relleno o una tajada, se podría decir, de todo este sólido. Entonces, imagínense que hubieran más discos, un disco al costado y así vamos rellenando todo en función de discos este sólido. Entonces, si tuviéramos más discos, completaríamos lo que sería el volumen del todo el sólido de revolución. ¿De acuerdo? Sí tendríamos el sólido. Es como si sumaran pequeños discos a lo largo de toda esta, a lo largo de todo este eje X, poner varios discos y formamos todo el sólido de revolución. ¿De acuerdo?
Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Es sumar varios discos que formen todo este sólido de revolución. ¿De acuerdo? Muy fácil. Esa es la idea. ¿Ya? Sino que el detalle está aquí, ¿no? Si nosotros colocamos más discos, por acá, voy a colocar otro disco haciendo referencia a ello. Si se dan cuenta, hay un pequeño error o un vacío que vemos aquí. ¿Sí o no? Vemos un vacío, que obviamente es un margen de error muy pequeño, sí, pero hay más márgenes de error. O sea, yo podría colocar más discos por aquí. Y si existe, más errores. Igual por el lado derecho también existiría más márgenes de error. No sería totalmente exacto, ¿verdad? ¿Y a qué se debe eso? Se debe a que el grosor del disco es muy grande, haciendo que este espacio se haga más grande y tendríamos más error. Entonces, si usando nuestra lógica, si tenemos este grosor del disco o altura en este caso de este disco, mientras más grande sea, más error voy a tener. Por lo tanto, ¿qué debo hacer? Debo hacerlo más pequeño. Tan pequeño que este error que vemos o espacio, estamos observando, todo esto lo que estoy pintando para que observen bien, todo este error, ya que se va haciendo cada vez más grande si sumamos todos los errores, ¿qué debemos hacer? Hacer que este grosor sea muy pequeño para que desaparezca este error, este margen de error en su volumen. Si lo hacemos pequeño, este error disminuye cada vez más. Entonces, si lo disminuimos bastante, ¿a qué hace referencia este disco, este pequeño volumen de disco? Hace referencia a un diferencial de volumen, una parte muy pequeña de todo el sólido de revolución, un disco muy pequeño. Vamos a colocarlo aquí, miren, diferencial de volumen, una pequeña diferencial de todo el volumen completo, una tajada muy pequeña, ¿de acuerdo? Estamos dando varias sinónimos o definiciones para que se pueda entender. Entonces, este diferencial de volumen, este pequeño disco, ¿a qué va a ser igual? Utilizando la fórmula, porque la fórmula va a ser siendo la misma. El pi es una constante. El radio, ya lo vamos a ver, va a ir cambiando a lo largo del eje X, así que voy a colocarle, por ejemplo, un r al cuadrado. Lo vamos a cambiar, no se preocupe. Luego, me toca multiplicarlo por la altura. La altura, ¿a qué va a ser igual la altura? La altura es, en este caso, el grosor, ¿no? Ahí está el grosor, altura, grosor. Si estamos hablando que estamos disminuyendo esta altura muy pequeña, entonces, ¿a qué es igual este espacio? Yo les pregunto, ¿a qué sería igual este espacio? De esta distancia, de este punto a este punto, que es el grosor. ¿Cómo lo llamaríamos si es muy pequeño? Lo llamaríamos, vamos a borrar aquí diferencial de volumen para que no se pueda confundir. Voy a colocar aquí diferencial de X. Diferencial de X. Esta distancia, esta altura, este grosor, lo vamos a llamar diferencial de X. ¿Por qué diferencial de X? Porque es muy pequeño. La altura es muy pequeña. Si es muy pequeña, es una parte infinitesimal. ¿De acuerdo? Si estamos hablando de una diferencial de volumen, un volumen muy pequeño de disco, entonces algo de sus distancias, altura, el radio debe ser muy pequeño para que se haga muy pequeño este volumen, ¿no? Que está ocupando. En este caso es la altura, el grosor. Tiene que ser pequeño para que se convierta en un volumen muy pequeño, ¿no? Muy fácil. Muy bien, ya tenemos lo que es la diferencial de volumen, pero falta lo que es el R, el radio. El radio no lo puedo dejar aquí, porque si voy a poner aquí el X, diferencial de X, este R debe estar en función de X, de la variable X. ¿Qué debo hacer? ¿A qué es igual el radio? Visualizando allí. Yo veo aquí mi disco, ya visualizo mi disco y va a estar desde este punto a este. Ahí está, ese sería mi radio, ¿sí? Desde este punto, ahí lo estamos observando, de este punto a este. Si proyectamos, esta distancia sería hasta este punto, ¿no? Es lo mismo. Ahí está, lo podemos colocar un poco más atrás si se dan cuenta, para que no se pierda ahí. Ahí borramos todo esto, ahí. Y hace referencia a lo mismo. Sigue siendo su radio de este punto. ¿Ya? Eso no va a cambiar, porque el radio sigue siendo lo mismo. Ahí está su radio
hasta este punto. Desde el eje X hasta este punto. Si yo proyecto ahora esta coordenada en el eje Y, ¿qué viene a ser? Si yo me doy cuenta que este viene a ser, por decirlo así, un punto x1, entonces, si yo conozco la función f de x, esto que sería igual a un f de x 1, ¿de acuerdo? F de x1. Y así va a ser los siguientes puntos. Podemos decir que esta altura, o sea, si observamos bien, desde este punto a este, viene a ser una distancia, una altura, que en este caso justamente viene a ser el radio, lo estamos observando. ¿Y cuánto vale ese radio? Vale f de x, ¿de acuerdo? En este caso, como estamos haciéndolo en este punto, sería f de x1. Pero generalizando, si estamos hablando de cualquier disco que estuviera dentro de este sólido, entonces hablaríamos de un f de x. Siempre va a estar en función de f de x. Ya, entonces es por esta razón que cuando aquí ponemos diferencial de volumen, pi, en vez de r, colocamos un f de x. F de x, todo esto elevado al cuadrado, diferencial de x. ¿De acuerdo? Ahora sí, ya lo tenemos todo en función de x. ¿Qué debemos hacer? Por último, aplicar la integral a ambos lados de la ecuación. Obviamente cada uno con sus límites de integración con respecto a su variable. En este caso, los límites serían desde 0 hasta b. ¿Por qué es desde 0 hasta b? Primero hay que definir desde dónde empiezan mis límites de integración con respecto al eje X. Yo me doy cuenta que aquí en el X va desde A hasta B, ¿de acuerdo? Va desde A hasta B. Es súper fácil, ¿de acuerdo? Cuando nosotros ponemos diferencial de X aquí, mis límites de integración deben estar en función del X. Ahí está, desde A hasta B. Entonces yo les pregunto aquí, supongamos que no supiéramos qué poner aquí, tanto en el límite inferior como en el límite superior, en la diferencial del volumen. Yo me doy cuenta aquí, cuando el X vale A, ¿qué volumen le corresponde? Yo les pregunto, cuando el X vale A, ¿tendríamos allí algún volumen? Obviamente no tendríamos ningún volumen, es como si fuera una línea, prácticamente una lámina. ¿Hay volumen? ¿Una lámina tiene un volumen? No, es una línea prácticamente, no existe volumen, no hay nada. Es por esa razón que cuando aquí el X es igual a A, o sea, solamente está en esta coordenada, se evalúa siempre 0. El volumen es 0. No hay volumen. Pero conforme vamos sumando los volúmenes, los pequeños discos, hasta el valor de B, cuando el X llega a ser B desde A hasta B, ¿qué valor vamos a tener aquí? El volumen. El volumen completo de este sólido de revolución. Es por esa razón que va desde 0 a un B. Muy bien, la integral de diferencial de B ya sabemos que es B. Y al evaluarlo desde 0 a B, obviamente viene a ser B menos 0. Prácticamente lo mismo, me va a quedarme B. ¿De acuerdo? Ahí está. B. El pi es una constante, pasa fuera de la integral. Colocamos de A hacia B, f de x elevado al cuadrado, diferencial de x. Y como pueden ver, la fórmula quedó demostrada. ¿Qué les pareció la demostración? Bastante fácil, ¿verdad? No estaba tan complicado, solamente pensar lógicamente y ver nuestros dibujos que hagamos en nuestro eje X y Y, ¿de acuerdo? Eje X y Y. Esto se basa en el principio de la definición de discos, lo que nosotros llamamos discos, y lo vamos componiendo poco a poco para formar nuestro sólido en revolución, ¿de acuerdo? Espero que te haya gustado el video. Si así, no te olvides darle un like, suscribirte al canal, compartir el contenido. Ya saben que de esta forma me ayuda bastante que el canal siga creciendo y así subir más contenido que se refiere a matemáticas, de repente física, lo que ustedes de repente más quieran. No olvides colocarme en los comentarios algunas sugerencias. Nos vemos hasta un próximo video. Hasta luego.